Ricordati che sono 5 FPP, la radio del pueblo. Son 5 son 5. Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mis restos con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción, barro tal vez. Y es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Y es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río se pone el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción, barro tal vez. Y es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Y es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para Bueno, pues debo decirles que la música que presentamos son de artistas latinoamericanos, y bien si la primera parte de esta pieza que presentamos, que se llama Misión, es tocada por un grupo de latinoamericanos en los Estados Unidos. Es la presentación del trabajo artístico de los latinoamericanos en el mundo, y esto pues debe conocerse. La segunda parte ha sido una interpretación muy interesante, hecha en una escuela de jazz en Argentina, sobre un tema que han pues realmente impactado al mundo de la música latinoamericana, de Spinetta. Bien, pues seguimos entonces en esta línea, y bueno, vamos a hacer el programa de acuerdo a los lineamientos de nuestro señor director Osler Amaro, preferenciando la música, pero en este instante entramos a la sección de crónicas de Juanito Guanabacoa, y bueno, voy a pedirle a Héctor que haga en medio minuto
un resumen de lo que hemos venido tratando con respecto a las elecciones que se llevaron a cabo en México el día 1 de julio y que pues ha motivado también que podamos traer aquí al estudio de Radiofrecuencia París Pluriel a voces calificadas e interesantes sobre nuestra situación en América Latina. Recordemos que ahora siguen procesos que atraen la atención mundial, como ha sido las elecciones en México, próximamente las elecciones en Brasil, y bueno, se planean también en Venezuela y se espera que la geoestrategia, la geopolítica de la región tenga un nuevo balance. Héctor. Bueno, claro que tendrá un nuevo balance la geopolítica de la región porque México es la segunda economía de Latinoamérica y entonces es por eso que es muy importante, ¿no? Y como venías diciendo, ¿qué podemos decir de las elecciones que nos hayan dicho ya? Hubo una participación amplia, los jóvenes también estuvieron muy bien representados, así como las mujeres, ¿no? Por ejemplo, en el nuevo gabinete va a haber una representación por primera vez muy importante de las mujeres, es la mitad. Andrés Manuel López Obrador ha estado promoviendo, ha estado diciendo, ha estado presentando a diversos personajes, algunos son muy comentados, otros son muy aceptados, pero para seguir junto con todo esto de lo que hemos estado hablando, llegan los primeros golpes por debajito de la mesa sobre sobre la realidad, sobre lo que puede esperarnos para los mexicanos con respecto a AMLO, ¿no? Y uno de ellos es desde Cato Institute, un tal Juan Carlos Hidalgo, que no se aguantó las ganas de comparar a AMLO con Trump, ¿no? Ese ya es lo primero, y este Cato Institute hace parte de los tanques de pensamiento, ¿no? Es un tanque de pensamiento, es un instituto de investigadores liados mucho a la derecha americana, ¿no? Y entonces desde allá nos llega ya la primer pincelada de cómo puede ser que vayan a atacar al gobierno mexicano en los próximos tiempos. Y justamente en ese sentido vamos a escuchar a una voz del sur de Argentina, a Norberto Emmerich, un doctor muy importante y poco conocido. Bien, pues en eso es la sorpresa que le traemos a nuestro público. Habíamos prometido el enlace directo, vamos a decir como se dice face to face, face a face, con uno de los investigadores que si bien no es conocido en el ámbito popular, estudiantil, juvenil, sí es muy reconocido en los círculos especializados de investigadores y de personas que han trabajado en directo con los gobiernos en las políticas públicas referentes a seguridad nacional, a militarización, a procesos electorales, además de que por fortuna en México lo hemos tenido como profesor en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y en tanto que ha seguido el desarrollo de México, ya diremos su historia personal. Bien, pues ha accedido a tener una serie de pláticas con nosotros. Vamos a presentar esta exclusiva realizada a través de Skype, gracias a la tecnología, y quiero decirles que bien, son conceptos sobre los posibles escenarios, sobre la idea que se tiene y el impacto que causó el movimiento de campaña de Andrés Manuel López Obrador durante más de un año. Pues que no se diga más, mi querido Héctor, pues vamos a dejar que corra esto y bien, después pues preferenciaremos la música como nos ha indicado la mesa de dirección. Entonces, dejamos correr esto. Esto está en vivo y bien, tiene una introducción musical de un grupo chileno que también, bueno, pues nos hemos acercado a esta clase de artistas y verán ustedes, próximamente los tendremos en vivo
en París. Así. Perdón, disculpa. Señor profesor, muy agradecido por las participaciones y por esta disposición para poder hablar sobre temas que nos importan a todos los que vivimos en América y a todos los que estamos preocupados por el avance de la situación política. Yo quiero preguntarle dos cosas. Primeramente, una breve presentación de usted. Estamos enlazados con Argentina directamente. Adelante, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Francisco? Es un gusto conocerte y conversar después de algunas comunicaciones que tuvimos y empezar entonces a hablar de las cosas que nos interesan a ambos y a todos los que estamos conectados con el programa sobre América Latina, México, Argentina, ver qué nos pasa y ver cómo mejoramos nuestra situación. Claro. Señor profesor, pues acaban de realizarse las elecciones en México y era un pronóstico anunciado que el candidato López Obrador podría acceder al poder. Yo quiero preguntarle a usted dos cosas. Una, ¿cómo ve usted en el panorama internacional esto? Y otra, en su especialidad de la militarización y de los procesos electorales, su apreciación sobre la visita de Mike Pompeo, el secretario de Estado de los Estados Unidos, y cómo ve usted que puede influir esto en la geopolítica regional, el caso de México. Bueno, López Obrador va a ser efectivamente presidente a partir del 1 de diciembre, está en los meses, largos meses, que la Constitución mexicana establece entre la elección y la asunción efectiva del poder. Como bien dijiste en tu pregunta, sí, López Obrador se va acá a hacer cargo del poder, no solo del gobierno, porque sí se ha hecho responsable, ha hecho una campaña y está haciendo ahora los pasos necesarios para hacerse cargo efectivamente del poder, o sea, para no tener contrapesos ni roces importantes con la élite mexicana y con los sectores sociales que en México han tenido el poder y van a seguir teniendo el poder durante bastante tiempo más. No va a ser López Obrador ni Morena, el partido ni el presidente que vayan a limar las bases de poder existentes socialmente en México, ¿no? El impacto del gobierno de López Obrador en México sobre la región latinoamericana son importantes a destacar y a tomar en cuenta en dos aspectos. Uno es el aspecto, por así decirlo, emocional. O sea, ya empezaron a haber reacciones en los gobiernos, en algunos gobiernos latinoamericanos y sobre todo en ciertos sectores dirigentes o militantes de América Latina, particularmente aquí en Argentina, en Buenos Aires, respecto a que podría resurgir una segunda oleada de gobiernos progresistas en América Latina, teniendo en cuenta la asunción del poder en México por López Obrador y la efervescencia que hay en Brasil respecto a la candidatura o no de Lula a las próximas elecciones presidenciales y en general una reacción popular y extendida contra las políticas de ajuste neoliberal que llevan a cabo los nuevos gobiernos que han asumido en los últimos años en varios países de América Latina. En ese sentido es como un reavivamiento o una nueva emoción alrededor de la posibilidad de surgimiento de gobiernos no tan neoliberalmente alineados como son los actuales, el de Macri y el de Temer en Brasil, sobre todo en primer lugar, pero también un alineamiento de Piñera en Chile e incluso, ¿no?, del presidente en Uruguay, Tabaré. Por supuesto el Paraguay, etcétera, solo quedarían como excepciones, ¿no?, el gobierno de Evo en Bolivia, ¿no?, y Maduro en Venezuela. En este sentido, entonces, aunque sea importante, incluso pueda tener algunas consecuencias positivas, el tener un nuevo ánimo respecto a la situación general en América Latina por parte de algunas corrientes militantes y populares en algunos de nuestros países, no va más allá de eso. Esto no impactaría en las dirigencias políticas de estos sectores militantes, o sea, en los partidos que tienen posibilidad de acceder al poder, pero que
no está sucediendo esto, o sea, no son partidos con posibilidad de acceder al poder ya, y en caso de acceder al poder, sus programas políticos no se inclinarían hacia un modelo no neoliberal, en todo caso serían variables menos injustas o menos desagradables, digamos. En ese aspecto sí, hay un impacto emocional. López Obrador hará visita a los países sudamericanos cuando asuma, sería parte de sus primeros viajes serían hacia la región, lo cual impactaría en movilizaciones y en grandes frases en las redes sociales y esas cosas, no mucho más hasta que, ¿no? En primer lugar, porque López Obrador no tiene ese interés, ¿no? México no está por convertirse en una especie de motor de las movilizaciones sudamericanas contra los regímenes neoliberales. No es una especie de reasunción de un segundo Castro en América Latina ni nada parecido. En primer lugar, eso, no veo entonces una especie de resurgir de gobiernos progresistas en América Latina. Ya hubo una etapa de 10 a 15 años de gobiernos progresistas y ya sabemos que las historias no se repiten. En este sentido, la oportunidad existió, no se aprovechó, terminó. Lo que vaya a suceder en el futuro es otra cosa distinta y esa cosa distinta puede ser que cuando surja tenga como primera referencia a López Obrador, pero no es algo que se pueda decir o sostener ahora. En segundo lugar, en las relaciones con Estados Unidos o en lo que es específicamente la región mexicana, o sea, Norteamérica, las relaciones, primero, van a seguir siendo muy importantes, como ha sido siempre definitorias para lo que es México desde el gobierno de Cárdenas hasta hoy. Por ello es que la primera visita importante, incluso antes de ser presidente efectivamente a cargo del poder el 1 de diciembre, es con el vicepresidente americano, ¿no? No es una visita extraoficial a algún país sudamericano, lo cual daría la señal de cuál sería el rol que México quiere ocupar en la política exterior, sino una visita incluso de Estados Unidos a México, no de México a Estados Unidos, y una visita concreta y clara para todo el mundo a López Obrador y no al presidente en ejercicio en México, Peña Nieto. En este sentido son claras muestras, primero, de cuál es el interés de Estados Unidos, segundo y primero, incluso al mismo lugar, cuál es el interés de López Obrador y del próximo gobierno mexicano. O sea, seguir en la misma línea de alianzas estratégicas o más bien de relacionamiento estratégico, porque no es una alianza lo que tiene México con Estados Unidos, sino de alineamiento estratégico que ha tenido históricamente México, sin que incluso se perciban ni siquiera cambios ni trascendentes ni intrascendentes en la futura relación de México con Estados Unidos, ¿no? Las reacciones antes de la victoria electoral de López Obrador en México habían sido relativamente adversas en relación a su candidatura y a su posible presidencia, en un clima en el cual la postura de política exterior americana era muy enemistosa con México, cosa que no va a cambiar, pero evidentemente, y queda claro, no va a ser enemistosa con su presidente, ¿no? Una cosa es el país y otra cosa para Donald Trump y para la política exterior americana es su presidente. En este sentido, incluso el esfuerzo de López Obrador es que las relaciones entre los países mejoren, sean más estables y sean menos inamistosas. No creo que eso sea el interés del gobierno americano, ¿no? Pero sí tener una buena relación con López Obrador forma parte de la estrategia mexicana. En este sentido, entonces, el lugar de México en el mundo está intentando López Obrador de que no cambie mucho. En este sentido, nombra como canciller o futuro canciller a Marcelo Ebrard, que fue jefe de gobierno de la ahora Ciudad de México, antes Distrito Federal. Y Marcelo Ebrard fue, con mucha suerte, un gobierno bastante eficiente, con problemas de corrupción y de mal manejo de algunas cosas, y no es, en todo caso, un candidato, un gobernante rupturista o disruptivo en el panorama político mexicano. Los nombramientos que está haciendo López Obrador son cada vez más conformes a los requerimientos del establishment mexicano y, por supuesto, alineados a lo que Estados Unidos entiende que es normal, común, corriente en el manejo de la política mexicana, incluso con desaire o por lo menos con muy poco interés en lo que son los reclamos de las víctimas de desapariciones forzadas o de violaciones a los derechos humanos.
Esta situación puede dar una idea a quienes votaron por él de que sus promesas no se irán a cumplir y de que las cosas no van a cambiar como se había anunciado. ¿Crees que en un momento dado eso pueda ir también en contra del apoyo que se le ha brindado hasta el momento? Sí, ahí creo que está en esa pregunta que hace Francisco, está en la nuda de la cuestión, ¿no? Primero y principal, López Obrador no hizo muchas promesas. A la hora de contabilizar, hay algunas cosas que dijo, amnistía, que sí la va a cumplir, aunque no sea tan precisa que saque una ley de amnistía, pero la amnistía ya está en curso y ya está hecha, y es la amnistía a los posibles procesados por delitos de corrupción en México, ¿no? Les quedó totalmente claro a la dirigencia del PRI y a alguna dirigencia del PAN, que son los enfocados en la cuestión de basta de impunidad y corrupción, ¿no? No a la mafia del Estado, no a la mafia en general, que es las consignas centrales de la campaña de Morena y de López Obrador, quedó claro que va a haber amnistía, o sea, no va a haber ninguna persecución judicial ni nada de ello a los actuales gobernantes o a los que estuvieron a cargo de gobiernos estatales y demás, o del aparato del Estado de México. Por eso es que López Obrador gana las elecciones. Básicamente es por eso que no hubo ni intento de fraude ni desconocimiento de su victoria, y muy rápidamente, a los pocos minutos, incluso antes de que se dieran los números y se dijera algo oficial respecto a la posible victoria electoral de López Obrador, ya estaba hablando con Donald Trump por teléfono durante 30 minutos, ¿no? Lo cual fue, ¿no?, la consagración mundial de que el gobierno de López Obrador era el gobierno que la ley mexicana aceptaba como gobierno posible, no deseable. ¿Sí? En este sentido, entonces, primero, no son muchas las promesas que hizo López Obrador. Las promesas que hizo las va a cumplir en el sentido de lo que se entiende por cumplir cuando uno está a cargo del gobierno, o sea, una especie de no cumplo con el fondo de la cuestión, sí cumplo con la letra de lo que dije. Y entonces sí va a haber descentralización del gobierno, sí se va a acabar con el enquistamiento de mafias de poder en la estructura del Estado, y no mucho más allá de eso. El problema, o la cuestión, o la pregunta a hacerse, no está tanto relacionada con qué hará López Obrador, sino con la segunda parte de tu pregunta, que es, ¿qué hará México si ve que López Obrador no satisface los requerimientos del electorado mexicano? Porque no es los requerimientos de las masas mexicanas, porque esto fue un proceso electoral, no fue el Yo Soy 132, ¿no?, que era un proceso de movilización que se diluyó en nada, en un segundo, apenas Peña Nieto asumió la presidencia, ¿no? La diferencia, incluso contradictoria y muy mexicana, es que como este no es un proceso de movilización, no tiene dirigentes que puedan ser cooptados por la mafia del poder, por así decirlo, ¿no? Como no tiene dirigente, y esto ha sido un proceso electoral subterráneo, masivo, extendido hasta el último límite de México, mucho más allá de lo que el propio López Obrador hubiera querido, entonces un proceso electoral extraño, en el sentido de que la gente que votó creyó estar movilizándose por un proceso cuasi revolucionario al consagrar a López Obrador a la presidencia de México. Ni siquiera se van a fijar los mexicanos si cumple o no con las promesas, se van a sentir desilusionados cuando vea que el proceso no cambia, no por lo que dijo López Obrador, sino por lo que la gente entendió que López Obrador dijo. Cuando haces vos la pregunta, me decís las promesas de López Obrador. López Obrador se destacó por no prometer nada, no definió prácticamente ninguna cuestión vital. Prometió el fin de la mafia del poder, y eso básicamente no significa nada en términos concretos, y prometió ofrecer mejor calidad de vida a los sectores más pobres, y becas, que sí las va a dar, ¿no? Pero se van a dar cuenta los mexicanos que dar becas implica dar algo más que becas, y van a pedir más, ¿no? Y en cuanto a la seguridad, no definió cuáles serían las políticas o los modos mediante los cuales alcanzaría ese estatus de seguridad, y por lo tanto es probable, no quiero decir ni siquiera seguro, es probable que las expectativas del electorado mexicano estén posicionadas en un nivel tan elevado de demanda que sobrepase la capacidad de gestión o de dilución de expectativas del gobierno de López Obrador. López Obrador va a estar centrado en una política de comunicación muy activa, que tratará de que además de activa sea eficaz. Por eso concentra los medios prácticamente en su sola persona.
no es una cuestión ni de monopolio, ni de autoritarismo, ni de todo lo demás, sino una cuestión de política de comunicación. Solo una persona va a comunicar y la cuestión central de esta política de comunicación es bajar el nivel de expectativas. López Obrador va a estar todo el día dando respuestas positivas a supuestas demandas. Va a estar todo el día diciendo hemos cumplido, como si tuviera López Obrador a partir del 1 de diciembre todavía en campaña electoral. Ya es esa, entiendo yo, la primera respuesta que te da a entender cuál es el nivel de presión que está sintiendo una jefatura de gobierno que todavía no está a cargo del gobierno. Puede ser que por ese lado, por el nivel de altas expectativas de demanda, empiece a haber problemas en el gobierno que todavía no asume. Vos viste que la candidatura, pero el cargo de asesor que se le iba a otorgar a Mondragón, enseguida se dijo que no, porque en las redes sociales dijo no, es un torturador, etcétera, etcétera. Militantes de Morena destacados defendiendo la capacidad o el margen de gestión de gobierno del futuro gobierno, diciendo no, es una cuestión de nombrar un asesor porque sabe, lo sacó del medio. O sea, como todavía siendo muy sensible a la presión que es electoral, no es una presión popular movilizada. Ese puede ser un panorama desestabilizador, para decirlo de alguna manera, respecto a que el nivel de exigencia mexicano es muy elevado en estas circunstancias, porque López Obrador gana las elecciones porque entendió perfectamente bien los síntomas de la sociedad mexicana. Eso es muy bueno para ganar las elecciones y es pésimo para Obrador. Claro, porque bien, ahorita las dos reacciones importantes que ha habido, una de tipo popular, que bien, como usted apunta, no tendrán un peso específico en la política, ha sido el tema de la gasolina, el gasolinazo. Y por otro lado, el alejamiento de un actor político que en su momento quiso protagonizar también la movilización social, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. ¿Cómo en ese aspecto podríamos enclavar la espiral de la militarización política en América Latina, dado un proyecto hemisférico que se está dando desde los Estados Unidos y una dominación económica neoliberal? Ante ese problema que implica en un momento dado una fuerza que estuvo a punto de tomar las armas, por decirlo de alguna manera, que esto es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que minimizó la acción de otros grupos armados, ¿cómo podrá ser la reacción o cómo ve usted que pueda ser el panorama que presenta este espectro? Sí, respecto a los gasolinazos, ¿no? Gasolinazo es una palabra mediática, no es la descripción de un proceso real de la vida social, ¿no? Gasolinazo es aumento del precio de la gasolina. Bueno, precisamente en eso va a consistir la política de López Obrador, que los aumentos del precio de la gasolina no sean denominados gasolinazos. En eso consiste la cuestión, ¿no? La gasolina va a aumentar de precio porque es una cuestión casi natural de la vida, ¿no? O sea, uno puede entender que un país dependiente en términos de gasolina, aunque no es dependiente en términos de petróleo como México, mantenga el precio de la gasolina soberanamente. Sabemos, y es cierto, tal cual lo explicó el PRI, que el precio de la gasolina sube porque México no es productor de gasolina. Y como dice López Obrador, necesitamos en México tener refinerías. Las refinerías no se construyen, ¿no?, en 36. Ni en el mejor de los paraísos del mundo. Las refinerías son un proceso, primero, arquitectónico, constructivo, ingenieril complicado, y segundo, implican un proceso de desarrollo social y de conocimiento adaptado a la complejidad del manejo de una refinería en un país, ¿no? Y tercero, de por sí implica un abaratamiento del precio de la gasolina automáticamente, ¿no? La Argentina tiene refinerías, tiene varias refinerías, y el precio del combustible es altísimo y no tiene nada que ver con cuánto es el precio en realidad del combustible en la Argentina, ¿no? El precio del arroz, el precio de la papa y el precio de la gasolina son definidos socialmente, no económicamente, o en todo caso la economía es una disciplina social, que depende de cuál es la relación entre las clases sociales o los sectores dominantes en México, que dicen, bueno, las cosas, entre ellas la gasolina como uno de los insumos principales para el resto de los sectores industriales, va a valer tanto.
En ese sentido, como digo, gasolinazo es una denominación que tiene que ver con comunicación. Los precios de la gasolina van a subir. ¿Cómo se le llame a eso? Va a depender mucho de cómo se licúe o se solucione la cuestión presión social, demandas, expectativas con políticas de gobierno, satisfacción de demanda. Primero. En segundo lugar, que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional tan abierta y declaradamente se haya separado del todavía no gobierno de López Obrador es una señal, primero, obra muy en contra del gobierno de López Obrador, porque el zapatismo tiene bases territoriales estrictas, o sea, pequeñas, digamos, pero tiene un fuerte impacto motivacional, emocional e ideológico en gran parte de la población mexicana y del mundo, ¿no? Hasta ahora, por lo que percibo, la explicación o la respuesta de distintos sectores de Morena a esta intempestiva, por así decirlo, y definitoria ruptura del zapatismo con López Obrador está vista como una especie de postura extremista del zapatismo en relación a un gobierno que todavía ni empezó y están exigiendo demasiado. También esto forma parte de este cúmulo de expectativas, ¿no? El zapatismo responde a sus propias bases políticas. No puede desairar lo que es su conquista territorial. Y esas bases políticas claramente están diciendo con López Obrador nada va a cambiar. Nada va a cambiar hasta el punto de que ni siquiera va a cambiar cosméticamente, o sea, algunas cosas van a ir mejor. No, lo que va a ir mejor es la comunicación, ¿no? Va a ser más progresista, va a haber nuevos términos, nuevas formas, va a haber sí retoques muy agradables para lo que es la clase media del DF, como el avión presidencial, las oficinas, el Palacio de los Pinos y algunas cosas más, ¿no? Las grandes medidas de austeridad que ya anunció respecto a la administración pública en América Latina y en Argentina sería un ajuste neoliberal ortodoxo, ¿no? En virtud de las expectativas de Morena es visto como una especie de revolución social bolchevique, ¿no? Son cosas de los tiempos y de la comunicación. Pero en este sentido, la temprana respuesta del zapatismo, si uno la toma en términos neutrales, ya en términos no soy ni pro-zapatista ni anti-zapatista, es un actor muy importante en México, claramente de izquierda en la política mexicana y mundial, ya dijo no. Queda por ver si es una respuesta apresurada o si es una respuesta principista, que sí es lo que es, ¿no? Puede ser las dos cosas al mismo tiempo, una respuesta principista apresurada, pero claramente anclada en cero expectativa respecto a que era el gobierno, y en todo caso si el gobierno hace inesperadamente algo más allá de lo que el zapatismo supone hoy, puede ser que cambie la postura, pero sí es importante, muy importante, lo que rápidamente el zapatismo anunció, porque también hay que decir, el zapatismo no tiene desde hace muchos años una postura revolucionaria en términos de política interior mexicana, sino más bien de cierto nivel de apertura y de diálogo a corrientes que quieran incluso ni siquiera socializar, sino modernizar la vida política mexicana. Y sí, es muy importante tener en cuenta, y los dirigentes de Morena sí se han dado cuenta de que esta pronta respuesta del zapatismo es una respuesta no conveniente para los intereses estratégicos del partido que va a gobernar. Señor profesor, pues por otro lado, el hecho de la situación de narcotráfico y la posición de los militares. Usted ha bien señalado quién tiene el control en uno de nuestros países, tanto en el suyo como en el nuestro, México como Argentina, que es una diferencia realmente de principio. En el caso de México, ¿qué ve usted que pueda ocurrir con las políticas del nuevo gobierno ante el poder económico que ha desplegado el cartel de Sinaloa, por ejemplo? En México, claramente, y eso es una de las últimas tareas que hizo el gobierno de Peña Nieto con la sanción de la Ley de Seguridad Interior, la responsabilidad en términos de seguridad interior recae en manos de las Fuerzas Armadas. Ya recaía, de hecho, en las Fuerzas Armadas, pero como había una brecha, había una especie de limbo de legalidad entre lo que decía la Constitución y lo que efectivamente se hacía en la política interior mexicana, la Ley de Seguridad Interior soluciona ese limbo jurídico
y entonces el accionar de las Fuerzas Armadas está totalmente legitimado, incluso por la visión de la Corte Suprema de Justicia respecto a la Ley de Seguridad Interior. O sea, lo que las Fuerzas Armadas hagan en la seguridad interior mexicana es totalmente legal, siempre, porque se trataría entonces de acciones de guerra y no acciones de policía interior. Perfecto. Esto implica para las Fuerzas Armadas un espacio de ejercicio de la violencia legal en México muy amplio, muy arbitrario y muy coherente con los intereses ya existentes de las Fuerzas Armadas. Históricamente se considera incluso hoy, para sectores formados en lo que es la historia mexicana, que las Fuerzas Armadas son la institución con mayor prestigio o con menos desprestigio del país, ¿no? Pero claramente está a cargo las Fuerzas Armadas mexicanas de lo que es toda la seguridad del país. Seguridad y defensa, las dos cosas, ¿no? En este sentido, entonces, López Obrador tiene un grave problema, porque él sí ha anunciado, en términos generales, pero lo ha dicho cientos de veces, de que si por un lado la magia del poder es objetivo, lo otro es, junto con ello, porque son cosas emparentadas y así también lo ha afirmado, por escrito y de palabra, que el fin de la violencia es una de las premisas fundamentales de una vida democrática y en paz para la sociedad mexicana. Eso parece ser algo bastante difícil de obtener. En primer lugar, porque el rol de las Fuerzas Armadas está legislado, está territorialmente enquistado y tiene 12 años ya de accionar territorial en México. En segundo lugar, porque la propia dirigencia de Morena es muy ingenua en relación a las problemáticas de seguridad. López Obrador ha dicho que él se va a reunir todos los días a partir de las 6 de la mañana con el Gabinete de Seguridad, tratar los problemas diarios de seguridad en México, creyendo que todavía está gobernando la Ciudad de México. La ciudad pacífica del país, la capital del país, es una cosa, México es otra cosa totalmente distinta, ¿no? Claro. México es una cosa enorme que va del DF hacia la frontera norte, no hacia la frontera sur, porque ya no es México, ¿no? Chiapas y todo eso sí. Son los que votan, digamos, pero México no está ahí. México está del DF para arriba, donde no están los mexicanos, pero sí está la economía mexicana. Ese es el territorio de los empresarios, es el territorio de los narcos. En este sentido, entonces, la situación es muy compleja, porque no es un problema de gente que comete delitos, sino que es un problema de gente que domina territorio. Cuando uno lo define así, te encontrás, bueno, pero entonces, ¿quién domina el territorio? ¿Las Fuerzas Armadas o los narcos? Los dos juntos, por eso es que los dos están en guerra, y por eso es que esa guerra no va a terminar. La gestión de esta guerra contra el narcotráfico no es nada sencilla. Y López Obrador no ha sido muy claro respecto a que va a dejar de existir esta guerra. Lo que básicamente está diciendo a la hora de hablar más claro, el que va a ser el secretario de Seguridad Pública, Durazo, es que este proceso de semi-retirada de las Fuerzas Armadas durará unos 3 años, o sea, medio gobierno. Y después... Para las expectativas en un país donde no hay elección, ¿no? Las expectativas del electorado mexicano no se van a ver cumplidas en el lapso de 3 años, ¿no? O sea, los retiros son o no son paulatinos. No es que las unidades militares de a una se van a ir retirando como si fuera Estados Unidos en Afganistán, ¿no? Por otro lado, el retiro de unidades militares a la ausencia de otros que ocupen ese lugar implica un contraataque o una contraofensiva de los demás en un escenario de guerra al cual el narco no inventó, o sea, lo pusieron encima. Y el narcotráfico, ¿por qué dejaría un escenario de guerra a cambio de otro escenario? O sea, la capacidad de negociación del gobierno de López Obrador es muy amplia, porque es un gobierno con muchas expectativas, incluso para el narcotráfico. El narcotráfico es un actor político, por lo tanto también tiene expectativas. La expectativa del narcotráfico es la amnistía, porque así ha sido dicha. Y la amnistía significa liberar a los jefes de los carteles, no a los chiquitos que equivocadamente terminaron vendiendo droga en México, ¿no? Claro. Y el narcotráfico, como actor político, tiene una gran capacidad de presión. Y en este sentido, no puedo afirmar, porque López Obrador en este sentido sigue siendo muy poco claro, que vaya a ser un fracaso lo que vaya a hacer, porque no sabemos qué va a hacer, ¿no? Primera señal importante, sigue sin definir en términos de seguridad, que es el aspecto más importante, el segundo aspecto más importante de la política nacional mexicana, qué es lo que va a hacer.
sí ya ha definido qué va a hacer en relación a la mafia del poder, y por eso ya ha lanzado medidas de tipo administrativo respecto a la mafia del poder, que es el recorte general de gastos en la administración pública, lo cual sí le va a dar un golpe muy fuerte al PRI, para ser concreto, en el aparato del Estado, ¿no? Cuando López Obrador hablaba del fin de la mafia del poder, es cortar la captura del Estado ejercida por la vieja dominación priista sobre el aparato del Estado. Señor La profesor, consecuencia positiva de eso va a ser a mediano plazo. La consecuencia inmediata es un desbarate del funcionamiento del Estado, ¿no? La cuestión de seguridad es una respuesta que te puedo dar todavía inconclusa y a medio término y a medio decir, porque no se sabe qué es lo que va a hacer. sí, Lo que vaya a ser algo muy dificultoso, y por ahora, y es por lo que se ha dicho, es un mantenimiento del status quo. No hay otra cosa mucho más. señor profesor Norberto Emmerich, con su experiencia de México, de estar en la frontera en Ciudad Juárez, con la oportunidad que tuvo usted de estar en las aulas con los alumnos, la última pregunta me atrevería a hacerla en el sentido de cómo siente usted a esa juventud que ahora ya forma una gran mayoría en México. ¿Tiene la formación política y la madurez política de un Chile de los 70, por ejemplo? Sí, tuvimos oportunidad con Yesenia, mi esposa chihuahuense, de dar clases en la licenciatura en Seguridad y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y tuvimos entonces la posibilidad y la gran oportunidad de conocer a los chicos estudiando en la universidad ahí en Juárez, ¿no? Chicos, muchos de ellos, un gran porcentaje de ellos, trabajadores de máquinas, haciendo un esfuerzo extra por tratar de capacitarse en una carrera universitaria con los desniveles y los desequilibrios que eso supone. O sea, un nivel de rendimiento mucho más bajo que el habitual en virtud de esa exigencia, ¿no? Y de esa exigencia propia de tratar de salir de una situación percibida por ellos mismos como muy desfavorable, con salarios bajísimos, tratando de tener un título universitario para mejorar. La juventud mexicana es posiblemente el más grave problema que tenga López Obrador en el futuro gobierno, ¿no? Por esto que menciono de que si el nivel de expectativa de la población general tiene características de expectativas, o sea, tiene un carácter más emocional que político, el nivel de expectativas de la juventud mexicana tiene más características políticas que emocionales, ¿no? La adhesión emocional de la juventud a López Obrador es bastante episódica. O sea, en términos de conocimiento de qué significa el cambio de gobierno en México, la juventud no tiene mucho conocimiento ni mucha capacidad explicativa de qué significaría que el PRI no gobierne más, porque básicamente cuando el PRI empezó a gobernar, esta juventud tenía 14 o 16 años, ¿no? Y ahora tiene 20. Bien. Entonces Morena es una cosa, ahora ya no gobierna más el PRI, bueno, qué grande, como cualquier otro país del mundo. Bien. En ese sentido, entonces, las expectativas emocionales o psicológicas o de adherencia emocional no son muy fuertes. Pero las expectativas políticas sí, quieren un país que les permita a ellos salir de la maquila y entrar a trabajar con un salario relativamente normal para los parámetros mexicanos, no para los parámetros mundiales, ¿no? Y en este sentido, entonces, habrá que ver cuál es el nivel de presión que los millennials, impacientes, incapaces de esperar 2 segundos en cualquier actividad de la vida, hagan sobre la política mexicana y cómo van a impregnar, qué carácter le van a dar. Porque además los millennials forman gran parte de lo que va a ser la nueva gubernatura mexicana, cuando la mafia del poder esté fuera del poder, o sea, fuera del aparato del Estado. No más allá de eso, ¿no? La mafia del poder va a seguir estando en el poder en México, pero el poder en México va a tener un carácter más social que estatal. Ya no van a estar adentro del aparato del Estado. Y eso es muy importante, porque no es algo que López Obrador haya logrado, es algo que fue suceso, consecuencia del propio desarrollo, ¿no?, de las relaciones sociales en México. Esto significa que aquellos que se han pasado la vida por generaciones y que han heredado a sus hijos y nietos una capacidad de gasto, de consumo y de pertenencia a la élite social mexicana en virtud de ser funcionarios públicos, no pueden volver a reciclar ese estado. Gente que de gobierno iba a la administración, iba a la secretaría, iba a la diputación, iba a la senaduría y circulaba durante décadas por el aparato del Estado con salarios enormes y beneficios y privilegios
de la clase social burguesa elevada en México ya no van a poder reciclar ese estatus porque van a ser despedidos del aparato del Estado, no por López Obrador. Esto es el principal resultado de la elección mexicana. La mafia del poder perdió el 1 de julio, no va a perder el 1 de diciembre, ya perdió porque no fueron elegidos en ningún caso para ningún cargo. Eso es lo que los mexicanos quisieron hacer y ya lograron, y ese es el principal enemigo de la gestión de López Obrador. ¿Por qué? Los mexicanos empezaron a gobernar y a decidir por sí solos con las muy escasas herramientas que la democracia representativa otorga. No eligieron un presidente, barrieron todo lo anterior, eligieron prácticamente por el 100% de los votos a López Obrador. Eso no sucede cuando hay opciones políticas electorales. Siempre se reparten los votos. Acá no hubo reparto, hubo una avalancha de votos. Bueno, señor profesor, pues ha sido un gusto. Realmente el tiempo muy apretado. Espero que no sea esta la única oportunidad que tengamos de platicar. Y bien que un poquito atrasado, pero le seguiré mandando los recortes y la difusión de su trabajo. Y también por ahí le voy a mandar a usted un trabajo de María José Rodríguez Rejas, investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en relación a la militarización. Es un estudio de 10 años de cambios y cómo se han ido aportando esa política militarista, a qué se debe. Ella lo enfoca en un contexto ya más amplio, hegemónico y hemisférico desde los Estados Unidos, con documentación y con un argumento que, si no se pueda decir convincente, sí muy sólidamente presentado para ver esta situación de la militarización en nuestro país y en los países hermanos de América del Sur. Yo le agradezco muchísimo, estoy feliz de poderle ver ahora a través de la tecnología, y bueno, con fallas o sin ellas seguiremos difundiendo esto. Ya tendré oportunidad de escribirle acerca de mi situación, cómo se dio y cuánto tiempo me costó el probar que estábamos dentro de una línea, porque tanto el gobierno canadiense como el francés no se andan por las ramas, pero tienen sus caminos retorcidos cuando así lo indica la necesidad que tienen de política. ¿Algo más que pueda decirnos para esta emisión que pasará, si no este domingo, el próximo, nada más que la edite? Una sola mención sobre la militarización, que no pude desarrollarlo bien. Sí, agradezco que me mandes ese trabajo de la profesora de la UNAM, que voy a leer. Y sí, es uno de los temas presentes y que se están viendo en aquellos países que todavía no se han militarizado en términos de seguridad interior, pero sí hay una fuerte presión respecto a la militarización de la seguridad interior en todos nuestros países e incluso aquí en la Argentina, ¿no? Con los detalles específicos de un país en el cual la memoria de la dictadura militar de 1976-1983 todavía está muy presente, ¿no? E incluso... Bueno, pues se nos ha ido la onda aquí con el... Hay problemas con la comunicación. Bueno, pues hemos escuchado música tocada por elementos latinoamericanos en los Estados Unidos. Les voy a traer la información la próxima vez porque desgraciadamente pues hice las grabaciones y de repente pues no tenemos la información aquí, es una falla de un servidor, pero la próxima vez les voy a decir los músicos, cómo es que esta nueva corriente de música moderna, jazzística, funky, todo esto, la pieza sí
se llama Funk Yourself. Entonces, jugando con nuestro doble sentido. Bien, pues para cerrar la sección como debe de ser, le dejo la voz aquí a mis dos compañeros para que den una apreciación de la muchísima información que por desgracia no podemos controlar la comunicación, a veces la falla tecnológica, nos prolongamos un poco, pero bueno, creo que vale la pena conocer el punto de vista y la información y sobre todo el significado y el impacto de la política mexicana en la región y en el mundo, vista por especialistas que, bueno, ya no se diga más, tienen la palabra. Héctor, y bueno, ya llega aquí al estudio veloz como un conejo, nuestro amigo Cristian. Bueno, y después de haber, como decías, la tecnología y los errores que puede haber son gratis, ¿no? Pero bueno, justamente en este sentido de escuchar a quien tiene algo interesante que decir en este sentido, en este momento fue desde el Cono Sur a Norberto Emmerich. Si les interesa escucharlo más, pueden irse directamente al sitio en internet, al canal en internet, en YouTube, perdón, que se escribe como Super Bond Fly con Y. Ahí pueden escuchar los enlaces, otros enlaces del mismo autor Emmerich, trabajos de inteligencia. También pueden escuchar al grupo Afrobeat chileno. Y también enlaces a los sitios donde pueden leer las crónicas de Juanito Guanabacoa, leídas para los para sus para su público en México, pero también en el mundo, ¿no? En América Latina. Y entonces, con este trabajo de Norberto Emmerich, que nos quedamos con alguna de las cosas de la mucha información que dijo, como que está creyendo López Obrador que gobierna la Ciudad de México, y que la mafia del poder seguirá en el poder, ¿no? Seguirá en el poder, pero igual ya no es mafia, y pues sus medidas administrativas contra la misma. Sí, nada más para indagar un poquito sobre lo que dijo Norberto Emmerich. Hay que recordar nada más que tiene razón en muchos aspectos, sobre todo que el caso de México es ultra complejo, muy complejo. Tenemos que tomar en cuenta que las actividades extractivistas también están ligadas con la militarización del país. Y para dar un panorama más amplio, 1/4 del territorio mexicano está concesionado para actividades extractivistas. Entonces, es doblemente complejo lo que se está tocando en México, pero tiene cosas muy interesantes este nuevo gobierno, ya que tiene mayoría en las cámaras y mayoría en el Congreso. Entonces, va a ser muy interesante ver, no se ha posicionado contra la reforma energética. Bueno, con la reforma energética hay que ver cuál es el posicionamiento de este nuevo gobierno con la reforma, qué es lo que está detrás de la actividad extractivista y también del paramilitarismo. Bueno, seguiremos bien claramente con esta situación en próximas emisiones. Por lo pronto, siguiendo la indicación de nuestro director Osler Amaro, pasamos a la cuestión musical y vamos a presentar ahora una pieza. Que va de tostadita de ajo, fuera a hacer que se despeche y quiere agarrarse a un carajo. A Potín en muestra de prueba del semanal de ragazza. Ojitos Fernando Trueba buscando a los de tu raza. El por la mañana. A camilla en la puerta de urgencias, a corazón enfermito y en bragas, a crucifijo nervoso, a tanguita de Lady Gaga, barra de brillo de labios, perfume de imitación, como el que anuncia la radio, pero a que esto yo huele mejor. Huele mejor, el Sunshine por la mañana, el Sunshine la ventana. A
Pelusa calle abajo sorteando alcantarilla. La tarde tú seas mi marido. Ahí está ocupada esta silla. Voy coleccionando sombras, van pasando los días, a siempre los brazos abiertos y a siempre las manos vacías. Sunshine, por la mañana. Sunshine. No te vayas que yo me quiero quedar. Tengo un agujero en el armazón hacia que. Hazme el favor, no te vayas que yo me quiero quedar. Tengo un agujero en el armazón hacia que te le da. Por la mañana. Oye por culo el Zancha por la ventana. Con esta pieza de Antílopes, grupo español, pues despedimos la emisión hasta dentro de 8 días. Hasta luego, Héctor, hasta luego, Cristian. Hasta luego, hasta dentro de 8 días, estimados radioescuchas. Hasta luego, hasta la próxima, nos vemos por aquí. Emisión Américas. Fréquence modulaire 106.4. FPP, la radio del pueblo.